Iraya Trujillo, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, un placer. No, Iraya, al contrario, perdón, el placer es completamente mío. Ya te platicaba un poquito antes de iniciar a esta parte de grabar, cómo di con tu perfil, lo escuché alguna vez en algún podcast. Estaba escuchando y bueno, yo tengo un podcast con otros dos buenos amigos que se llaman Fernando y Daniel, y justamente ahí platicamos con el buen Mario Martínez Gómez. A lo mejor lo llegas a conocer un poquito, que igual va No. más esto de divulgar nutrición, culturismo y lo demás. Y yo me puse a escuchar un poquito podcast en donde él había participado y hubo uno en el que tú también participaste, ¿no? Por ahí. Y la verdad se me hizo muy interesante. Y lo empecé a escuchar y me gustó mucho. La verdad, peco completamente, se me olvidó completamente el nombre del podcast, pero se me hizo muy, muy, muy interesante. Entonces, Iraya, en verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Platica un poco de dónde nace este interés a nutrición, cómo inicia todo esto, porque pues muchas veces pues en redes vemos nuestras infografías o nuestro lado un poquito más profesional, pero un poquito de trasfondo, platica un poquito del por qué el interés en nutrición. Bueno, si te digo la verdad, es una pregunta que nunca me habían hecho y realmente creo que llegué en cierto modo por casualidad, pero era algo que ya la vida me estaba llevando desde hace muchísimos años. Ok. Yo durante muchos años me dediqué al ballet clásico, por lo cual pues mantener un estereotipo Mm. físico extremadamente delgado, estamos hablando de los años 80. Ok. Y además tener la capacidad de mantenerte con alto rendimiento muchas horas era un básico, ¿no? Entonces ahí un poco, y gracias a mis padres, ¿no? Que en casa pues siempre me ofrecían lo que hoy en día llamamos alimentos, comida real, pues lograba pues mantener esas horas de alto entrenamiento desde el desconocimiento de mi parte de que era un factor importante, ¿no? Luego Claro. pasan los años, yo venía de otra carrera profesional totalmente diferente, Ok. y sucedieron una serie de cosas que me fueron como guiando. Cuando yo terminé la otra carrera, que estudié Ujú. en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Turismo y Empresa. Ajá. Sucedió que en mi trabajo de fin de carrera, pues no pude optar por elegir la temática, sino que me vino impuesta. Ujú. Y curiosamente yo siempre he odiado la cocina. Además, no soy una persona que, estaría mal decirlo, que me guste especialmente la comida. Es decir, no como porque hay que comer, porque hay que nutrirse, ¿no? Pero no Ok. soy una persona que por comida vaya a ningún lugar. Entonces me tocó hacer análisis de coste en el escandallo de las recetas, ¿no? Para ver un poco, intentar disminuir sobre todo los buffets de grandes cadenas hoteleras, los desechos, ajustar los costes Ok. a, precisamente por número de clientes. Ese fue mi trabajo de fin de carrera, ¿no? Ok. Entonces, para mí fue una auténtica tortura pasarme semanas y semanas en Mm. un departamento que no me gustaba, pues pesando comida, llevándolo pues a unidad por cliente. Bueno, y ahí fui un poco pues interactuando con lo que es el mundo de la alimentación. Luego pasaron, bueno, cuando yo estaba en la carrera, sí es cierto, estoy hablando de hace 25 años, mucho Ok. tiempo atrás, Ok. que pedí un traslado universitario y cuando me mudé a Alemania, porque yo vivo en las Islas Canarias, en España, cuando me Ok. mudé a Alemania, sucedió algo muy curioso, que durante 4 meses perdí la menstruación. Claro, hoy en día sé que es una menorrea hipotalámica, pero en aquel momento no. ¿Y por qué? Porque precisamente hubo todo un cambio de hábitos de Ok. vivir en una casa donde te lo dan todo hecho, con un clima, aquí el clima es muy cálido, ahí un clima totalmente adverso, Ujú. mucho frío, tener que madrugar mucho porque yo tenía que hacer unas prácticas previas a las clases universitarias, o sea que mi jornada empezaba a las 5 de la mañana y terminaba las clases muy tarde por la noche. Entonces todo ese estrés me llevó a perder la menstruación. Y recuerdo que hablaba con mi madre por teléfono, que ella me llamaba todos los días a las 8 de la noche, 15 minutos, y le comenté eso. Entonces ella me dijo, pero tú estás comiendo bien. Y claro, yo nunca me había importado la comida, no sabía cocinar. Ok. Entonces, Sí, sí, claro, sí. yo que comía, hay veces que comía en el lugar de trabajo, otras veces en la universidad, otras veces me compraba cualquier cosa, ¿no? Entonces, ella me hacía mucho hincapié, tienes, y es más, ella vino para Alemania y Ujú. ahí empezó pues a prepararme comida y tal, y ya me di cuenta que en cuanto retomé mis hábitos habituales, empecé a menstruar, ¿no? Entonces Ok. fueron como señales que me Ujú. vinieron por el camino, ¿no? Como te decía, al Ujú. venir del ámbito de la empresa, sí tuve muchas incursiones en el mundo empresarial y una de Ujú. ellas fue en el sector médico.
Durante muchos años, Mm, pues ok, conjuntamente con mi pareja, pues tuvimos clínicas en varios sectores y uno específicamente fue en el sector de la ginecología. Entonces ahí mm, me vi otra vez pues ligada al sector de la medicina. Y en ok, concreto, pues siempre a los alimentos, aunque nunca le había prestado interés. Entonces, ujú, llegó un momento en mi vida que dije, giro de 180 grados, necesito un cambio. Yo había estado pues mucho tiempo entre Canarias y Miami, o sea, eran muchas cosas y ok, decidí un cambio. Y cuando decidí ese cambio, dado que ya tenía como ese gusanillo de la medicina por mi trabajo, ¿no? Como gerente, ujú, dije, bueno, pues odontología. ok, Entonces, cojo, me escribo en la facultad de odontología y tal, y cuando va a llegar el momento, eso que tú dices, no me llena. No me llena, ok, no me llena. Es más, ni siquiera me llegué a incorporar a mis plazas. ujú, Yo había solicitado el plaza de odontología en un mes de abril, que es cuando se solicitan las plazas universitarias, abril en primera, cuando ya vienes de otra carrera, ok, y no me incorporé con el curso escolar, pero tenía otro plazo para otra cosa diferente y empecé a mirar y dije, nutrición, voy a estudiar dietética. Y es más, me incorporé, o sea, me matriculé el último día que ok. había de apertura de matrículas, o sea, que fue, no sé si casual o que realmente ese era mi camino. Ok, es muy interesante ir allá. Y digo, justo aquí retomando un poquito y regresando un poquito a la parte que me comentabas del inicio. A mí me gustaría, por ejemplo, ahí como que platicaras un poquito más a profundidad la parte, por ejemplo, que juega o el papel que tiene, por ejemplo, nutrición, ¿no? Bueno, creo que ahorita tú lo mencionaste más, dietética, ¿no? ¿Cómo se conoce allá en España, por ejemplo? Porque al final, igual que yo creo que el núcleo respecto a las ciencias que conforman nutrición, pues es algo que está... tiene un entendimiento global, ¿no? Que tal vez al final la raíz pues va a ser la misma que se ve en México, que se ve en Estados Unidos, que se ve en distintas partes del mundo, ¿no? Sin embargo, también a mí me llama mucho la atención porque te comparto un poco, aquí en México también la parte de ser nutriólogo, que aquí se le conocen como nutriólogos o licenciados en nutrición, pues definitivamente tiene una carga interesante, más en un país como el de nosotros, que al final de cuentas pecaré completamente de estadísticas, pero si no mal recuerdo, ocupábamos el número uno, número dos respecto a obesidad en todo el mundo. Entonces, al final, Sí, pues la carga que muchas veces puede tener la parte de ser nutriólogo, licenciado en nutrición, y por otro lado, también aquí en México, no es algo tan común de ver. O sea, por ejemplo, acá no es común que las personas vayan al nutriólogo. O sea, no se ponen un estándar de, pues como ir al médico, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, algo que pasa mucho es igual en esta área de psicología. O sea, ir al psicólogo también, al terapeuta también, aquí es muy raro, ¿no? Entonces, platica un poquito igual cómo se vive el contexto allá en España. O sea, desde el hecho, como desde la carrera, cómo se mencionan allá, si hay variantes dentro de la misma. Porque digo, ahorita que mencionaste la parte de que la primera carrera que te hizo como esa parte de, ujú, de ver lo del hotel y los restantes y lo demás, a mí me recordó mucho porque, por ejemplo, acá yo ahorita actualmente estoy en mi servicio social, que aquí lo mencionan así, que es el último año que tienes de carrera en donde debes de estar pues en una institución pública o en tu misma universidad. Entonces yo ya estoy cerca de graduarme, aún me queda como medio año más o menos. Sin embargo, por ejemplo, recordé mucho que nosotros llevábamos una materia que la gran mayoría de veces, y me meto ahí completamente, pues no se le prestaba o no se le presta tanta atención, pero que igual llevaba esta parte de nutrición, que si no mal recuerdo era como de esta parte de servicios de alimentos, ¿no? Y recuerdo que nos ponían mucho a ver las mermas y las diferencias entre los alimentos y lo demás cuando se ven a gran escala, ¿no? Entonces, pues eso igual ahorita, como ahorita que mencionaste eso, pues me vino mucho a la mente. Pero platícame un poquito, Iraya, ¿cómo es el contexto allá de nutrición en España? ¿Cómo se ve, cómo se vive con la sociedad? Y también desde tu perspectiva, pues ya que la estudiaste, ¿no? ¿Cómo se viven esas situaciones? bueno, yo creo que aquí ha cambiado muchísimo, quizá en los últimos 10 años, ¿no? Anteriormente, quienes iban a un dietista, porque era la única figura que existía hasta hace unos años que se generó, pues, lo que es el grado universitario de nutrición. De hecho, yo soy dietista, no soy nutricionista, Ok. porque en España se llevó a grado universitario, pues, muy posterior al técnico en dietética. Mm, Pues ok, anteriormente quienes iban o hacían uso de ese servicio, básicamente las personas con obesidad. ok. Y en el caso de la rama de la mujer, exclusivamente o con obesidad o bien si tenía una diabetes gestacional. Era el único uso que se le daba, es decir, se iba para perder peso y ya no había un estudio clínico más profundo. Sin Ok. embargo, a lo mejor los últimos
10, 15 años sí es verdad que ha habido un cambio de paradigma, también apoyado pues en este caso por muchos endocrinos que han visto, incluso ginecólogos, cómo el impacto de esos hábitos era muy importante en la salud metabólica endocrina y en este caso pues también en la reproductiva, ¿no? Entonces sí es verdad que se ha visto un cambio y yo creo que en los últimos 5 años, aquí por lo menos, o mi perspectiva, que tampoco a lo mejor es muy objetiva, porque como estoy dentro del sector, pues tengo Claro. el sesgo, que todo lo que veo es lo que yo consumo. Sí, sí, sí. Entonces, es que eso es lo que sucede, que incluso en redes y todo, tú qué es lo que ves a tus compañeros. Entonces no sé realmente el impacto que tiene, pero sí es cierto que ya en congresos profesionales, en congresos médicos, pues nos hacen partícipes, por lo Claro. cual creo que hay una apertura en las miras a ya más la parte clínica, ¿no? De intervencionismo puramente dicho y no tanto como simplemente una bajada de peso. Eso que dijiste me hizo muchísimo, muchísimo ruido porque sí, al final creo que estamos en una época actualmente, una época histórica muy interesante, en la cual pues definitivamente redes empieza a jugar un rol relevante, ya no en el día a día desde una perspectiva de entretenimiento, ¿no? Incluso desde esa perspectiva profesional, tal cual, ¿no? En el cual tú te das cuenta que es una herramienta más para ti como profesional, tanto en la parte de conseguir clientes, tanto en la parte también de educarte, ¿no? Tanto ahorita en esta misma parte de por cuál estamos teniendo la conversación, ¿no? Entonces, Sí, como que ese rol que juega redes y que, como mencionas, muchas veces, pues tú sigues a personas, por decirlo así, pues que cumplen tu lista de checks, ¿no? Que a lo mejor dices, ah, creo que sería interesante porque me aporta esto y el otro, y al final como que esa referencia que tienes del mundo en la parte virtual, pero que tú piensas que es el mundo, justo te puede hacer pensar que exactamente. tiene un crecimiento. Pero ya una vez que te sales un poquito de fuera, pues ahí es donde se empieza a decir, ok, Es realmente qué es, ¿no? exactamente lo que tomo, por eso mismo te dice que tomaba como referencia el hecho de que en congresos médicos o en otras ramas de la salud nos inviten pues como ponentes, ¿no? Claro. O como moderadores. Eso quiere decir que Ujú. realmente quizás no está tan cerrado a mi ámbito a mi punto de vista, sino que poco a poco está siendo pues integrado en otras Espero que ramas. estés disfrutando bastante de esta conversación. Paso únicamente para avisarte que si estás interesado en adquirir algún suplemento y también en apoyar a este proyecto, probablemente comprar con Essentials sea tu mejor opción. Te dejo links aquí abajo a su página oficial para que vayas y te armes algo, así como también no olvides ocupar el código de descuento Ángel10 para que te lleves un 10% de descuento en tu compra. Essentials, la mejor calidad de suplementos aquí en México. Claro. Y por ejemplo, esta parte, digo que ahorita me mencionaste un poquito con ese tiempo que fuiste a Alemania y perdiste la regla durante ese tiempo y todo eso, como que ese acercamiento que Curioso, tiene. yo Sí, sí. nunca lo había contado. O sea, Ok. te estoy contando cosas que nunca había contado porque tampoco nunca nadie me las había preguntado, no por nada. No, y creo que es muy interesante porque muchas veces, o sea, y yo lo veo más, por ejemplo, en redes, ¿no? O sea, el simple hecho de que te subas contenido en redes sociales o lo demás, pues refleja un interés, refleja que tienes un interés en algo, ¿no? Particularmente. Y yo creo que muchas veces ese interés, pues tiene un fondo muy diferente al que muchas veces se puede creer o pensar, ¿no? Al final de cuentas, la forma en la cual llegaste a un área o una zona en la cual decidiste, oye, aquí me quiero desempeñar, estudiar, educarme, etc., pues tuvo un trasfondo, ¿no? Del por qué llegaste hasta ese punto, ¿no? Y por ejemplo, ahí, ya digo, regresando a esa parte, eso pasa, pero a mí se me hace igual muy, muy, muy interesante, pues cómo tú empiezas como a ver esta rama, ¿no? Esta especialización, si lo queremos ver, de la nutrición en esa área, en la parte de salud reproductiva y lo demás, pero también al mismo tiempo se me hace muy interesante de cómo has vivido esa, por decirlo así, esa oleada de información, pues a través de los años, ¿no? Porque yo creo que cuando fue tu primera vez que empezaste a leer sobre este tema, tanto digo, algo tan simple como el hecho de no sé cómo sea igual por allá en España, pero pues lo que es lidiar a veces con el mismo tabú. ¿No? De hablar de esta parte de salud reproductiva, de hablar del ciclo menstrual, o sea, de poder traer como que todo eso a la mesa, pues todavía puede llegar a ser un poco de tabú respecto a ello. Platícame ahí cómo fue tu transferencia por ese tiempo, cómo lo viste, cómo lo has visto a lo largo de todo este tiempo. Bueno, con respecto a hablar de esos temas, si me hablas de mi época que yo tenía 18, 19 años con mis padres, pues nunca fue un tabú. O sea, eso Ok, nunca se hablaba con total naturalidad. Quizás lo que me sucede a mí es que como en mi casa era lo habitual, yo pensaba que era lo normal. claro. Luego uno se da cuenta que cuando empiezas a mirar las casas de tus compañeras, los hábitos de tus compañeras, el tipo de relación con sus madres, sobre todo, te das cuenta que quizás no era tan normal, pero en aquel momento para mí era algo decirle a mi madre, oye, no sé qué me pasa,
Además, fueron muchas circunstancias. Me salió por primera vez un herpes labial. Yo nunca he tenido muy buena piel. Me brotó totalmente la piel. Perdí la menstruación. O sea, yo enseguida se lo comenté. Digo, ay, mami, creo que me está sucediendo algo. Y entonces ella dice, claro, es que de repente de tú estar, ya yo en esa época justo era cuando me marché a Alemania, dejé de bailar. O sea, que ya el motivo no era la danza, Ok, de tener pues mucha actividad física, las comidas muy bien gestionadas, un buen descanso, todo hecho. Al final yo vivía, entre comillas, en una burbuja, lo tenía todo hecho, todo arreglado, yo no me tenía que molestar por nada, claro. a de repente mudarme a vivir sola. Un clima que paso a lo mejor de 25 grados en Gran Canaria a -10 en Alemania, Ok, tener que madrugar, yo nunca había cogido, por ejemplo, un metro, tener que coger metro, llegar a un lugar donde tenía que hacer prácticas, luego en la universidad estaba 1 hora y media, era todo un estrés que, claro, obviamente mi cuerpo colapsó. claro. Sí, sí, sí. Y eso por un lado, y luego por lo que me preguntabas, mi incursión, o sea, el por qué en esta rama, como te decía, uno de los emprendimientos que había tenido fue una clínica que estaba especializada en medicina del turista. Bueno, tuve varias, pero bueno, medicina del turista y Ok, la rama de ginecología. Entonces, yo llevaba muchos años pues, revisando protocolos, asistiendo pues, a presentaciones de productos específicos para el área pues, ginecológica, ujú, todo lo que tenía que ver pues, con la gerencia en esa área. Y me di cuenta cuando ya estaba estudiando dietética, los debates que se hacían en clase, porque muchas veces uno no sabe lo que sabe hasta que toma relevancia porque tu entorno no lo sabe, ¿no? Y cuando empezábamos a dar, pues, por ejemplo, el abordaje dietético, las etapas de la vida, ¿no? De la mujer en este caso, pues yo me daba cuenta que cuando se hablaba pues del momento de la pubertad, esa primera menstruación, pues que todo el mundo tenía un desconocimiento muy grande y yo decía, bueno, para mí era lo normal, ¿no? O cuando hablaban, por ejemplo, de requerimientos nutricionales durante el embarazo, claro, yo todo eso lo conocía porque yo llevaba pues básicamente 10 años totalmente inmersa en el mundo de la ginecología. Entonces cuando exactamente. tuve que tomar la decisión, yo lo tuve claro, decir, yo me voy a lo que conozco. Y lo único que conocía era la rama esta. Entonces fue sencillo el decidirme por esa subespecialidad. Y es interesante cómo muchas cosas que a lo mejor hacemos en nuestro día a día y que pues no tengan, por decirlo así, una relación directa con la parte Ujú. de nuestra carrera o lo demás, pues influyen en gran medida respecto a la forma en la que absorbemos información. O sea, yo lo comento Totalmente. de forma recurrente. O sea, no, eso es algo que yo pues he, por decirlo así, visto a lo largo del tiempo y creo que para mí resulta interesante el hecho de que, pues bueno, las carreras universitarias al final de cuentas, claro que te dan de herramientas, claro que te abren el panorama de distintas situaciones, distintas cosas que puedes afrontarte, pero yo creo que al final la gran mayoría del tiempo pues vas a estar solo. La gran mayoría del tiempo pues tienes que ver para dónde quieres dirigirte, para dónde quieres consumir información, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, al tú ya tener, por decirlo así, todas esas tablas respecto a la información que estabas consumiendo, a pesar de no haber tenido previamente la formación en nutrición, ya te daban un panorama bastante claro respecto a ello, ¿no? Claro, y realmente no es que no tuviera formación, porque ya luego cuando uno mira el programa de estudio que yo cursé en la universidad, para allá por los años 90, pues Ok, claro, tenía asignaturas como gestión de alimentos y bebidas, pero precisamente porque era una parte para poder hacer un buen análisis financiero y análisis de costes. Tenía otras asignaturas, por ejemplo, como calidad alimentaria o lo ujú, que se llama hoy en día APPCC, que era pues todo el engranaje de requisitos que hay que cumplir y los flujos de trabajo. claro. Curiosamente, yo incluso después que terminé la carrera hice la validación, que no sé cómo se llamará en tu país, aquí se llamaba el CAP, que es la certificación de aptitud pedagógica, Ok, y yo daba clases en formación profesional precisamente en higiene de los alimentos, seguridad e higiene de los alimentos. ok. Sí, 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 sí. o sea, por la otra carrera. Es Sí, curioso sí, sí. cómo la vida me fue dando como señales, pero yo como odiaba la comida, en el sentido de la cocción, los olores y tal, pues nunca y abrí las miras hacia ese lugar, pero que ya yo era docente de formación profesional, como se llama aquí en España, Ok, en seguridad y higiene de los alimentos. ok. O sea, eras docente, higiene y salud de los alimentos. ¿Eso se veía en qué carrera? ¿En nutrición? Eso es una asignatura que es transversal. Ah, Yo ok, daba clases en hostelería y turismo.
pero Ok, que esa asignatura también se imparte en el grado, o sea, en dietética, en el sí, sí, técnico sí. de dietética. Es Sí, decir, y que yo era docente de una asignatura que yo era alumna en otro centro. O sea, claro, sí, sí, sí. muy curioso. Sí, y Sí, fíjate, sí. ahí es interesante porque, te digo, son, al final de cuentas, ahorita que me lo platicas y lo demás, pues sí hay bastantes similitudes respecto a la parte de la carrera de nutrición, ¿no? Tal vez que podemos hablar desde mi experiencia y desde tu experiencia, lo que te tocó vivir a ti, porque igual, por ejemplo, acá justo tenemos una materia que se llama así, que igual tiene que ver con la parte de higiene en los alimentos. Aquí particularmente en México hay algo que lo tienen los restaurantes por lo regular, pues que son un poco más grandes por lo regular que están en esta parte de turismo, que se le conoce como el distintivo H, ¿no? Entonces el distintivo H es Ajá. como una certificación que llega y pues te verifica respecto a que cumples Sí. las distintas normas, ¿no? Aquí también hay otras certificaciones. Está la ISO, que es estandarización, bueno, a nivel internacional, diferentes categorías en función del tipo de servicio. Está la Q, por ejemplo, de calidad que se da al ámbito turístico. Es más o Claro. menos lo mismo. Entonces, en mi carrera yo había estudiado todo eso y Ujú. precisamente por eso y por mi trabajo de fin de carrera es que me Ok. pudieron validar una vez que hice la certificación pedagógica como docente en esa área sin yo haber tenido nada que ver con la dietética. Ok, no, y creo que ahí es interesante. Por ejemplo, ahí, una vez que ya empezabas a inclinarte un poquito más por este lado de la nutrición, ¿cómo veías el panorama? Digo, porque ahorita pues me llama la atención del hecho de que tal vez también estabas enriquecida en otras áreas, ¿no? Como lo comentabas Ujú. ahorita. ¿Hubo un punto en el cual dijiste, ok, creo que voy a darle un poco más de foco a nutrición, o nutrición lo trajiste y trataste de complementar todas tus áreas? O ahí, por ejemplo, ¿cómo hiciste ese balance? No, hubo un momento, un punto de inflexión en la vida que yo dije, bueno, ya no puedo, tenía muchas cargas de muchos aspectos de negocio, de muchas cosas que había hecho, porque siempre he sido aventurera en el mundo empresarial y llega un momento de tu vida que dices, no, mira, ahora quiero centrarme en algo, quiero un poco bajar el ritmo de trabajo, pues bueno, por también obligaciones familiares. Y entonces ahí fue cuando decidí, bueno, me mantengo en el ámbito de la docencia, mientras en el ámbito de la docencia que yo daba en esa área de hostelería y turismo, Ujú. mientras me formo específicamente solo en dietética. Y ya Ok. empecé con la formación en el ámbito dietético, que me Ujú. imagino que el podcast que escuchaste fue de un compañero mío, de Darío, que tiene Sí, un podcast, sí, exactamente. sí, creo que sí. Nosotros fuimos compañeros. Ah, ok. Y entonces, ya estudiando dietética, pues sí que tuve claro, en el momento que empezamos a ver las diferentes opciones, ¿no?, de salida, sí tuve claro que ya yo iba sobre seguro, sobre lo que conocía, aunque no sabía que conocía, ¿no? O que no sabía que conocía en esa profundidad, Ok, que era el ámbito de la salud hormonal femenina y reproductiva. ok. Ahí, por ejemplo, y allá cuando me comentabas hace un momento, ¿no? Que de repente veías esta parte que a lo mejor no estaba tan enriquecida, ¿no? Cuando se hablaba de estos tipos de temas, ¿no? La parte de embarazo, me Ujú. comentabas, ¿no? Y que tal vez tú, pues, sí tenías distinta información debido a que, pues, también estabas formada o estabas educada en otras áreas y que, pues, eso te enriqueció mucho la perspectiva. Platícame, ¿eso pasó en qué punto de la carrera? Porque al final, digo, lo empato mucho con muchas veces a lo mejor ver y esperar tal vez algo, ¿no? De tu carrera y decir, ok, creo que podía enriquecerlo más de este lado, ¿no? ¿A qué altura de la No, carrera pasó no, no, eso? no. ¿Cómo fue? Yo además fue muy, muy curioso porque cuando yo me fui a matricular, como te explicaba, me matriculé el último día que era Ujú, posible matricularse y coincidí con Darío. Nos estábamos matriculando los dos el último día en el último minuto. ok, Y el primer día que llegamos al aula, llegamos los dos juntos, no nos conocíamos. Lo que habíamos coincidido en la matriculación y el primer día en el aula. Entonces fue la persona con la que más acercamiento tuve, ¿no? ujú. Y cuando comenzamos a hablar, él me decía que ya había Hago tenido esta breve pausa para anunciar mis servicios de coaching online. Si estás interesado en llegar a tus objetivos de una manera más eficiente y más consciente, probablemente podamos trabajar muy bien juntos. Te dejo links a mi Instagram para que mandes mensaje directo y de esa manera yo te pueda dar más información. Que sigas disfrutando mucho de la conversación. previa a incorporarse en el técnico de dietética en un centro que se llamaba ICNS, que aquí es muy conocido, el Instituto de Ciencia de la Salud y Nutrición. Entonces yo empecé a investigar y lo que hice fue que lo hice a la par. Es Ok, decir, desde que yo empecé a estudiar, lo que hice fue ese centro en aquel momento daba 3 certificaciones, 3 niveles de nutrición clínica, hice los 3 niveles y ujú. cuando terminé, pues ya directamente hice la especialización que ellos ofrecían en salud hormonal, por lo cual lo llevé paralelo.
Y al final ahí, por ejemplo, era ya cuando ya se iba, miras, por decirlo así, a terminar, ¿no? O a graduar también esa Ujú. parte de nutrición. Ahí, ¿cómo era tu enfoque ya en ese punto? ¿Ya estabas completamente segura de por dónde dirigir? Ya a posterior, porque al final de cuentas igual, pues ahí es interesante. Digo, es algo que puedo compartir ahorita pues de viva voz, cuando empiezas a salir de la carrera y lo demás. Oye, pues ¿a dónde me dirijo? ¿En qué me especializo? ¿Cómo pasa toda esta parte de Sí. conseguir clientes? Y aparte me llama mucho la atención porque tu área es muy específica, ¿no? Entonces, igual eso respecto a cómo llegar a los clientes y lo demás, ahí platica un poquito, por ejemplo, cómo fue esa transición. Pues yo siempre tuve claro lo que quería hacer, pero sí es cierto que cuando terminas, tú dices, bueno, al final nadie me conoce. Entonces no puedo Claro. ser tan exquisita de solamente aceptar pacientes con este perfil, ¿no? Entonces yo empecé junto con otra compañera en un proyecto común y una chica que era psicóloga en un centro médico, en una clínica. Y entonces cuando comenzamos en ese centro médico, pues obviamente veía pues todo tipo de pacientes que nos remitían. Pero era curioso que yo no me sentía a gusto. No me sentía un poco una intrusa, porque claro, yo estaba tan especializada en un área que me viniese a mí una persona con otro tipo de patología, me sentía como que yo no podía dar el 100% de mí. Y después de 6 o 7 meses fue cuando yo decidí, pues bueno, dejar ese proyecto y apostar todo a ciegas, por lo que yo tenía el convencimiento que era para mí lo que más resonaba con mi forma de entender la nutrición y en este caso la salud femenina, ¿no? Entonces volví a empezar de cero por segunda vez. Ok. Y bueno, quizás tenía yo una ventaja añadida, que como ya venía del mundo de la medicina, ya Ujú. como empresaria, no como... Entonces, mucha gente me conocía, eso sí, 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 sin duda no podría decirte que no me facilitó muchísimo el camino, porque los visitadores médicos, que al final son los que van de unas clínicas a otras, o sea, ya yo tenía mucho conocimiento del sector. Entonces, entre comillas, porque realmente iniciar un proyecto nunca es sencillo, Claro, quizás mi puesta en marcha fue mucho más sencillo que otra persona, pues que empezara de cero. claro, totalmente. Ahí, por ejemplo, ya me llama la atención igual la parte de que ahorita mencionabas cuando sentías esa parte como de ser intruso, ¿no? Respecto a cuando a lo mejor estás Sí, viendo que no deja de ser nutrición, ¿no? Que eso es bien interesante porque sigue siendo nutrición, pero al final de cuentas creo que cuando sabes que, y digo, ahí me podrás hacer referencia si es que sí, igual lo ves desde esta perspectiva. Yo lo veo cuando le inviertes bastante de tu tiempo a investigar, a ver sobre un área, ¿no? Y cada vez te metes más y más y más. Al final como que sientes, no que no tengas las capacidades, más bien yo siento que tratas de respetar las demás áreas, como por decirlo así, si existiera una persona sí, como también. tú haciendo eso en su área, ¿no? Y como que tú dirías, ok, no me sentiría con la validez de venir y tal vez Claro, porque intentar es que acercarse. Ujú. totalmente, además, cada vez que venía un paciente con X patología, para mí eran horas y horas de buscar cuáles eran los protocolos, cuáles eran... Entonces, también era un desgaste, Claro. porque sí, hacer una pauta dietética genérica, como sabemos todos, bueno, pero es que yo creo que la diferencia estriba cuando tú eres capaz de adaptarlo totalmente, no solamente a la clínica o la patología que presente ese paciente, sino también a sus gustos. Entonces, eso me llevaba horas. Y llegaba un momento que tú decías, es que no me resulta factible ni rentable. Y encima Claro, no me siento bien. O sea, porque si tú claro. dices, mira, no me resulta rentable, pero es que me llena el alma, pero es que era ni A ni B. Claro, Y llega claro. un momento que estás metida en un proyecto y yo me sentía mal por sentirme mal porque pensaba que le estaba fallando al resto, pero a quien no me podía fallar era a mí mismo. Claro, Entonces, totalmente. bueno, no, a esto hay que poner un stop y Ujú. vamos a volver a reinventarnos en lo que yo siempre quise hacer desde el principio, pero por miedos, básicamente por miedo a no poder hacer una incursión en el sector en algo tan específico. Ujú. Claro. Porque claro, yo sabía que yo vivo en una isla, que al final sí es verdad que lo que es la España conocida como la península ibérica, sí había gente, pero yo aquí no conocía a nadie, es decir, no tenía nadie con quien yo pudiese compartir ningún tipo de experiencia. Claro. Entonces era como, es algo que tengo en mi cabeza, que sé que lo puedo hacer, pero es que no tengo a nadie ni a quien preguntarle. Totalmente. Y yo creo que ahí al final es al menos yo lo veo así, un muy buen indicador de cualquier bueno, nutricionista o me atrevo a decir que cualquier profesional, cuando
trata de acercarse lo mejor que puede para intentar resolver un problema específico, hablando de esta área de la salud, ¿no? En donde a lo mejor existe esta variación entre distinto tipo de poblaciones. Pero cuando te acercas, por decirlo así, con ese respeto o con intentar dar la mejor información al paciente y lo demás, como dices, yo consideraría que es un gran indicador de un profesional, pero muy probablemente a tu manera personal, pues claro que conlleva una demanda gigantesca de tiempo, una demanda gigantesca de presiones y que justo nunca te va a poder tal vez poder crear ese panorama tan concreto o poder, por decirlo así, acercarte más al panorama específico de tu temática, ¿no? Que a lo mejor yo lo veo así. Tratamos de invertir tiempo en estar investigando para poder comprender mejor respecto a nutrición en cierto tema, ¿no? Y al final de cuentas, como tratar, pues eso lleva tiempo totalmente, ¿no? Y si de repente te llega como que esta cosquillita de decir, ok, pero también tengo que investigar de, me llegó un paciente de con esta patología, o que quiere esto, a ver, voy a invertir el tiempo a esto y lo demás. Y muchas veces a lo mejor lo haces desde la perspectiva de en querer darle o solucionar al paciente de la mejor manera posible, pero justo pues ahí dejas un poco al lado la perspectiva de hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces esa balanza creo que es muy Claro. poderosa, ¿no? Sí, además sentía que yo estaba muy enfocada y de repente cada vez que me venía cualquier otra cosa era como apartarme a un lado de la carretera, Ujú, hacer una parada, ponerme en función de eso e ir dejando que el tiempo pasara con respecto a lo otro. Yo dije, es que no es lo que quiero, no es lo que claro. quiero y yo no sentía que pudiese dar el 100% de mí, pero no porque no buscar información, no porque no preguntar si tuviese duda, porque yo no estaba contenta. Entonces, Ok, cuando tú no estás a gusto, claro. es eso al final, de alguna manera, además salía de consulta siempre con muchísimo dolor de cabeza, es decir, que yo estaba somatizando mi descontento de alguna manera. Claro, sí, sí, Entonces sí. yo dije, no, esto tengo que apostar por lo que considero que tengo cierta diferencia con respecto a otras cosas Ahí, por ejemplo, ya cuando me comentabas, ¿no? Que iniciaste tanto el curso de dietética y al mismo tiempo, pues, esta parte del otro curso que me comentabas de la otra institución, ¿no? sí. Respecto a la parte hormonal específicamente que te llamó mucho la atención. Ahí, por ejemplo, ya una vez, pues, que lo ves tanto en la práctica, desde la parte de la universidad, ¿no? De la formación, y ya una vez en la práctica, para ti, ¿cuáles han sido como las grandes, pequeñas o grandes diferencias que ves entre lo que comúnmente se tiene un entendimiento en la intervención nutricional en este tipo de problemas, ¿no? La parte de hormonal, salud reproductiva, etc. Y que tú tal vez ya viendo el panorama un poquito más de cerca, digas, probablemente no sea la mejor práctica que a lo mejor muchas veces se puede llegar a tener generalizada en la parte de nutrición, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cuáles fueron las principales diferencias una vez que te empezaste a acercar mucho a este tema que tú veías o que te llamaron mucho la atención? Bueno, con respecto, hay que tener en cuenta que aquí el programa de estudios de la rama de dietética como técnico en dietética está bastante obsoleto, ¿vale? Ok. Por lo cual, claro, tenías que saberte eso porque tenías que contestar las preguntas en el examen como te solicitaban, pero yo Ujú. siempre veía una discordancia entre esos planes de estudio y la realidad, la práctica clínica. Y además, al estar pues compaginando dos estudios paralelos, obviamente en ISNS la formación era mucho más actualizada y te dabas cuenta que lo que veías en la programación del técnico estaba muy obsoleta. Eso por un lado. Y luego ya una vez que sales con la práctica clínica, es verdad que vas desarrollando, digamos, como una especie de olfato, por decirlo de Ok. alguna manera, Ujú. que te hace ir afinando con las pacientes, ¿vale? Sí es verdad que hay cosas que están bastante, pues, a priori cuando tú estudias se tienden a estandarizar, pero realmente si tú no conoces la fisiopatología, porque hay patologías, en la que más incidencia tiene metabólica endocrina en la mujer es el síndrome de ovario poliquístico, pero es que Ok. dentro del síndrome de ovario poliquístico hay cuatro fenotipos y al final cada mujer pues tiene, como se dice, sus propias características. Entonces, una misma pauta para una mujer con un fenotipo, por ejemplo, X que tiene insulinoresistencia o tiene obesidad, no te va a servir para otra mujer que tiene el síndrome de ovario poliquístico con otra clínica totalmente diferente. Y eso que te lo da la práctica. Eso no, eso es práctica, 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 o tener a alguien que ya esté dentro del sector y te guíe, que en mi caso pues no lo tenía. Claro que al No lo tenía. final, siempre lo menciono, ¿no? Al final, la práctica o el poder bajar ese tipo de información que podemos consumir en libros, en papers científicos, o demás, pero eso, Exactamente. bajarlo a los pacientes, es donde podemos sacarle el jugo, ¿no? A las verdaderas intervenciones y justo cuando vemos esas
diferencias entre las poblaciones. Y digo, no me dejarás mentir, igual en esta parte, pues en el entorno en el que te desarrollas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, tú igual que tuviste experiencia en esta parte de hospital, de clínica, ¿no? Pues ver con las limitantes que tienes a un paciente uno a uno, a lo mejor, ¿no? Al final de cuentas, intentar como nosotros, lo que tenemos, las herramientas que tenemos cuando trabajamos específicamente para una institución o lo demás, pues bueno, hacer lo mejor que se pueda, ¿no? O sea, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y muchas veces no va a ser la mejor intervención, no va a ser la mejor Exacto. consulta, pero pues debemos intentar solucionar el problema con las herramientas, ¿no? Sí, no, sin duda es muy diferente la práctica clínica, pues ya dentro de una institución a una práctica clínica totalmente privada. Totalmente, es que es muy diferente. Primero que el tiempo que le dedicas a un paciente, la diferencia es muchísima. En una institución, pues es uno tras otro. Yo, por ejemplo, en consulta por paciente es 1 hora. Claro. Entonces, claro, en 1 hora te da tiempo de hacer una muy buena anamnesis. Si traen pruebas médicas, yo trabajo con pacientes que son básicamente 100% derivados de otros especialistas, por lo cual me vienen Ok. con pruebas complementarias. Otras veces, pues hay que afinar y hay que ajustar alguna prueba, alguna analítica específica. Entonces, juego también con esa ventaja, que dispongo de tiempo para dedicarle Ujú. y que me vienen ya pues con una patología diagnosticada y con muchas de las pruebas adelantadas. Ok, Entonces quizás juego en un terreno diferente, así claro, tuviese que ver un paciente tras otro y totalmente. con escaso tiempo, ¿no? Que al final el tiempo, porque haciendo las preguntas correctas, Ujú. obtienes la información correcta y ahí es donde puedes tú realmente ajustar los abordajes. Sí, totalmente. Ahí, por ejemplo, Iraya, digo esto, igual me llama mucho la atención, sobre todo ahorita que mencionaste la parte de la consulta privada, ¿no? Y la parte de la anamnesis principalmente. Y eso yo lo he visto y una diferencia muy relevante que muchas veces, no sé si haya sido tu caso, pero por ejemplo, en el mío, a veces no recuerdo específicamente el semestre, pero muchas veces como que te dan esta guía básica, ¿no? De qué decir, ¿no? Qué preguntar en la anamnesis, ¿no? Por lo regular, un documento que viene con sus líneas, oye, nombre completo, ¿no? O sea, cosas muy básicas y ya como de, ¿cómo se ha sentido respecto a esto? ¿Cómo se ha sentido respecto al otro? Sin embargo, en la práctica, yo considero que muchas veces ese tipo de robotización de preguntas, pues puede resultar igual muy como que el paciente siente que única y sencillamente le estás diciendo algo y lo tienes que contestar. A ti, por ejemplo, en esa experiencia que a mí me ha pasado, que muchas veces sentarte con el paciente en presencial online, tu consulta, y escucharlo realmente, lo que tiene, la necesidad que juega respecto a su vida, la parte de nutrición que juega en su vida, por ejemplo, creo que puede resultar muchísimo más valioso y aunque a lo mejor no es una entrevista estructurada, por así decirlo, no deja de ser muy valiosa para que tú puedas sacar información respecto a qué intervención o qué hacer que en la intervención ¿Te está reforzarla. gustando la conversación que estás escuchando o también viendo? En ese caso, probablemente también te guste mucho el otro podcast que tengo con mis carnales Daniel y Fernando, Jim Rats Podcast, en donde hablamos de temas de nutrición y entrenamiento enfocado en la parte del culturismo. Te dejo links al podcast tanto para Spotify e YouTube en la descripción para que vayas y te des una vuelta. Saludos y sigue ¿Respecto a disfrutando qué? del... Para que pueda ayudarlo en ese caso, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿tú cómo lo ves respecto a ello? ¿Consideras que igual es un poquito interesante esta parte como de entrevistas o de anamnesis no tan estructuradas? ¿O ahí, cuál es tu panorama respecto a Bueno, ello? yo sí es cierto que como también lo que veo son X patologías, es decir, veo muy pocas patologías y cómo ellas afectan a la parte reproductiva, Ok, sí es cierto que hay preguntas que para mí son clave y tiendo a ok. seguir un guión, ¿no? Ujú. Preguntas que a lo mejor en otra especialidad no se les hubiese hecho, pero que en mi caso me dan muchísima información. Pues, por ejemplo, cómo son tus menstruaciones, cuándo tuviste la primera menstruación, cuándo fue Claro. la menopausia de tu madre. Es decir, que son cosas que me van dando datos importantes, porque por ejemplo, si vemos que una paciente me viene derivada porque tiene pues bajo recuento folicular, tiene una antimuleriana pues muy bajita y su madre tuvo una menopausia precoz, Ok, sí, sí. claro, son cosas que tienes que preguntar. Entonces, en mi caso, sí es verdad que sigo una anamnesis, sobre todo todas las que vienen pues con deseo reproductivo, ya sea por Ok. búsqueda natural o porque van a iniciar un proceso de reproducción asistida, sí hay cosas que yo no me las puedo saltar. No me las puedo saltar porque ahí estaría perdiendo información sustancial para el abordaje o Claro. para pruebas complementarias. Sí, totalmente. Creo que igual de ese lado, pues al final.
por ejemplo, en tu panorama es mucho más interesante porque al final, como ya tienes una referencia respecto a la población específica, ¿no? O a veces, como dices, ciertas Exacto. preguntas que claro que deben, no puedes, por decirlo así, llegarle de una forma distinta, ¿no? Ahorita yo lo comparé mucho con la parte de que a lo mejor, por ejemplo, yo con pacientes que a lo mejor vienen de uno a uno o es su primera vez, pues la parte de los hábitos es muy relevante, ¿no? Y muchas veces, pues ahí, pues por decirlo así, puedes llegar a la respuesta por distintas zonas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita en preguntas tan específicas o información tan específica como mencionas, pues tiene que ser una pregunta directa, totalmente, ¿no? Y de esa manera, pues Sí, es sí. información que no puedes, pues sí, disuadir de otra manera, ¿no? No, Y realmente yo creo que, a ver, esto puede quedar un poco extraño, pero creo que el ser directo es una ventaja competitiva. Es decir, darle vueltas, los pacientes no vienen a mí porque quieran ser mis amigos, ¿no? claro, Vienen sí, porque sí, quieren que los ayude. Entonces, si yo no conozco su realidad, no les puedo ayudar. Y además, como yo siempre digo, yo no juzgo, yo simplemente pregunto. claro, Pregunto porque necesito la información, yo no te voy a juzgar con la respuesta de ninguna de las que dé, porque hay veces que se hacen preguntas un poco más delicadas de la vida personal y yo no claro, juzgo. Es decir, hábitos tóxicos, consumo de droga, bueno, tú me das tu respuesta y yo anotaré y luego te daré las recomendaciones que considere, pero yo no voy a juzgar tu estilo de vida. Entonces yo claro, siempre se lo digo, esta anamnesis simplemente es para recabar información que es imprescindible para el abordaje, en ningún caso es para juzgarte. Y obviamente la confidencialidad, claro. como es lógico. Totalmente, totalmente. Y ahí, por ejemplo, ir allá, aquí haciendo un poquito más referencia a la parte de nutrición y específicamente en el área que tienes, ¿no? Me llama mucho la atención justamente porque igual me gustaría, por ejemplo, ahí que nos ayudaras a dilucidar un poquito respecto a ello. ¿A qué intervenciones dietéticas son las que, por decirlo así, más marcado o más importancia tienen respecto a tal vez parte de macronutrientes, micronutrientes, no sé, donde tú pienses o has visto en la práctica donde se puede hacer este, por decirlo así, este poquito más de juego, ¿no? ¿Por qué pregunto eso? Porque a mí me llama mucho la atención de, ok, qué tan alejado, por ejemplo, puede ser distintas intervenciones en patologías hacia una intervención en un adulto sano que quiere mejorar sus hábitos, ¿no? Oye, qué tan alejado está de a lo mejor recomendar o ayudar a que haya una mejor frecuencia de consumo de verduras, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de cosas, por ejemplo, en patologías, si quieres tomando como ejemplo el SOAP, que me llama mucho la atención, ¿cuáles son las diferencias respecto a las intervenciones dietéticas? Pues un poquito más generales, tal vez no tan específicas, pero generales respecto a ello, en donde pues sí existen estas diferencias entre las intervenciones en población general y ya cuando se hacen en este tipo de población. Claro, te voy a poner pues dos patologías, si me permites. Ok, Por sí, ejemplo, un sí. abordaje de un síndrome de ovario poliquístico con o sea, con una insulinoresistencia y a nivel metabólico un desajuste importante que lleva a una obesidad, exceso de grasa corporal, exceso de grasa visceral, ¿vale? Y una amenorrea hipotalámica, ¿vale? Ok. Entonces, en el caso del síndrome ovario poliquístico con una alta incidencia de un desorden pues metabólico propiamente dicho, ahí sí es verdad que el ajuste de los carbohidratos va a ser imprescindible. ¿Por qué? Porque tienen tendencia, si no lo han desarrollado, a tener insulinoresistencia. Entonces, la insulinoresistencia es la antesala a la diabetes. Ujú. Por lo cual, el control de los carbohidratos va a ser básico, pero no significa llevar los carbohidratos a niveles de una dieta cetogénica, ni mucho menos, Ujú. sino hacer una correcta combinación de los carbohidratos, ¿vale? Vamos a evitar todo carbohidrato que sea simple y vamos a disminuir los picos glucémicos o bien con diferentes estrategias o haciendo almidón resistente o bien combinando una pieza de fruta con algo de grasa o una pieza de fruta con unos frutos secos o oleaginosos, los que vienen en cáscara, ese tipo de intervenciones. En cambio, la menorrea hipotalámica nos vamos muchas veces al caso contrario. Vamos a poner el caso de una menorrea hipotalámica, pues precisamente por una restricción de los carbohidratos. Ujú. ¿Vale? Porque muchas veces cuando tú vas a analizar la ingesta de esa persona con amenorrea hipotalámica que le ha llevado a perder su menstruación, te das cuenta que en ocasiones no hay un déficit en kilocalorías, pero sí en carbohidratos. Ok, Entonces, en esto vamos a hacer justo lo contrario. claro. Es más, muchas veces hay que tomar acción en cosas que no sería una recomendación, ni mucho menos para la población general, Ok. ¿vale? Como tómate una cucharada de helado, ¿vale? Porque ahí lo que Claro. necesitamos es hacer esos picos para lograr que no sienta el cuerpo que está en un estrés metabólico por carencia de carbohidratos puramente. Entonces, bueno, sería Claro. ahí como dos cosas totalmente antagónicas. Sí, claro.
Digo, a mí me llama mucho esta parte porque yo creo que igual entre nosotros, ¿no? Como mismos colegas o lo demás, pues justo el ver qué diferencias existen entre las distintas poblaciones que cada uno atiende, a mí se me hace sumamente interesante porque al final es jugar con lo mismo que tenemos, o sea, todos tenemos los mismos, los macronutrientes, los micronutrientes, pero cómo podemos jugar respecto a ello e intentar ayudar justamente a que, en este caso, por ejemplo, que ahorita mencionabas la parte de patologías, ¿no? O distinto tipo de patologías, saliéndonos un poquito, ¿no? Hipertensión, obesidad, etc. Al final, ¿cómo podemos jugar con eso y hacer justamente darle ese papel a la nutrición en donde puede jugar ese valor muy importante en poder conllevar la parte de la patología, ¿no? Que muchas veces, y esto lo he llegado a platicar con igual médicos que he venido a conversar, que es muy complejo o de lo más complejo hacer específicamente en población pues que tiene enfermedades crónicas como la parte de diabetes, ¿no? Como la parte de hipertensión. Lo más difícil de hacer muchas veces es justo hacer ese cambio de hábitos y muy probablemente es de lo más poderoso que va a poder ayudar a luchar, por decirlo así, o a batallar contra esa patología. Pero justo como no, o bueno, no sé al menos en tu contexto, pero por ejemplo aquí igual en México, pues no se le da un rol tan relevante al nutriólogo, ni siquiera en la parte clínica. O sea, yo tuve el gusto de estar igual en prácticas hospitalarias muy poco tiempo, pero igual, o sea, en el área clínica, pues no juega un papel relevante en sí. O sea, no es como de que vamos a esperar a que el nutriólogo llegue para que nos dé su punto de vista. Pues no tan así, ¿no? O sea, al final igual, o sea, como que ese papel que muchas veces no se le da y donde realmente podemos entrar y poder ayudar al paciente a que en su día a día, porque lo mencionaste al inicio de la conversación, pues todos comemos, ¿no? O sea, eso es inherente, es un hecho que vamos a comer. Pero ¿cómo podemos ayudar desde el punto de vista igual de la educación, de educar al paciente a tomar buenas decisiones con la comida que consume en el día a día, ¿no? Y que no va de la mano con que muchas veces a mí me ha tocado escuchar eso, ese dilema entre decir, no, pues es que comer sano es comer caro, ¿no? Y que muchas veces se hace de esa frase para al final de cuentas como enmascarar ciertas cosas que, oye, pues no se trata tanto en sí de que el grupo de alimentos que consumes o los alimentos que estás acostumbrado a consumir, pues déjalos y vas a consumir ahora solo los que yo te voy a dar, ¿no? Creo que ya como en la parte de nutriólogos y creo que ya está bien establecido, pues la parte de entender el contexto del paciente es relevante, ¿no? Entender cómo podemos ayudar respecto a en dónde vive, en qué zona vive, cuál es su disponibilidad de alimentos y ahí poder, en base a esas herramientas, poder hacer una intervención, ya sea para un adulto sano, para alguien que quiere perder grasa, para alguien que quiere la parte de ayudar con el SOAP, la parte que mencionabas de la amenorrea hipotalámica, hipertensión, diabetes, etc., etc. Pues creo que ahí es algo muy interesante en donde jugamos pues un rol muy relevante, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, muchas veces sería la primera línea de prevención para el desarrollo de algunas patologías que ya están empezando, pues como a asomar la cabeza, ¿no? Y aquí sucede un poco igual. Creo que poco a poco vamos ganando pues terreno. También la gente va tomando mayor conciencia de cómo sus hábitos los enferman. Y creo que uno de los grandes errores o uno de los grandes factores que han producido pues esta situación en la que nos encontramos actualmente es el exceso de comodidad en todos los aspectos. Todo lo queremos rápido, fácil, hecho para allá. Es decir, ya nadie camina, todo el mundo va en coche, ya nadie cocina, todo lo compran prehecho. Es decir, que la comodidad nos ha llevado en muchos casos a la situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Entonces, hacer a la gente hacer ese esfuerzo extra de decir, bueno, pues te va a tocar hacer, es intentar cambiar pues unos hábitos que están muy incorporados a su día a día. Oh, totalmente, Ira, ya. Digo, ya para ir ahí cerrando un poquito esta plática, esta conversación. Ok, digo, ya platicamos un poquito pues de tu panorama en general, de cómo te acercas a esta parte de nutrición y específicamente igual esta parte de salud reproductiva, fertilidad. Pero ahora platica un poquito de cómo das ese brinco a decir, ok, ¿por qué no empiezo a subir cosas a redes sociales? ¿No? Porque al final de cuentas creo que la forma en la que te repetí hace un momento, ¿no? Redes sociales juega, el rol que juega hoy en día, pues es inminente, o sea, no lo podemos ignorar, ¿no? Al final creo que, y esto sí me atrevería a decir que a nivel, pues sí, en la gran mayoría de países, pues no hay una regulación
tan grande de redes sociales, ¿no? Y de repente abunda ya no únicamente entretenimiento, ¿no? Sino también abunda esta parte de desinformación, que yo creo que ahí es donde muchas veces nos llama la atención en decir como de, oye, muy probablemente esa persona que a lo mejor sí tiene un número muy grande de seguidores, a lo mejor sí tiene una forma muy bonita de decir las cosas y lo demás, pero pues eso no lo hace con un bien, o tal vez, o incluso a lo mejor su intención no es mala, pero sin darse cuenta está desinformando. Y yo creo que ahí es donde igual otra perspectiva que yo le veo a la parte de entrar a redes y compartir y divulgar información, pues es para hacer llegar un poquito más respecto a las personas que están consumiendo información en Instagram, en TikTok o en redes sociales actuales, ¿no? Platícame un poquito de ti, Daya, de tu fondo, el por qué decides utilizar redes sociales, compartir cosas en redes sociales, en qué momento entran redes sociales a tu vida en esta parte profesional. Pues mira, es relativamente reciente. Si miras, tiras de archivo, verás Sí, sí, sí. que es muy, muy reciente porque siempre fui como reacia. Te comentaba que yo venía de la parte de la docencia, donde llevo casi 20 años, y entonces el no obtener ese feedback de la mirada de la persona, de saber si tu mensaje está llegando, de no obtener esa respuesta inmediata, a Ujú, mí me hacía pues un poco mantenerme como simple observadora de lo que hacían los demás, ujú, porque yo decía, bueno, igual que un directo, ponerte ahí a hablar sola en una cámara, tú no sabes lo que la gente piensa, no sabes, ya no porque me vayan a juzgar, sino si no sé si estoy llegando a ellos. De hecho, me mantuve mucho tiempo sin hacer nada. Empecé a subir algún post, además de uno a otro podían pasar 3 meses, 4 meses. sí, sí, sí. Y sí, sí, era una cosa horrible, ¿no? Entonces, yo creo que mi incursión real ha sido por amistad totalmente, en dos momentos. Uno fue un compañero que él tiene una compañía de danza y me pidió que, dado que yo había sido bailarina y conocía muy bien toda esa parte de la gestión de la menorrea hipotalámica, que si hacíamos un directo. Y fue en el mes, creo que noviembre o diciembre del año pasado. Ok. Y Darío también me pidió, porque por la relación de amistad que tenemos, oye, mira, cuando abrió el podcast, a ti te importaría y hacemos algo juntos y tal. Y también por amistad dije que sí. Es decir, que mis dos incursiones fueron por amistad. Y después llega un momento que tú dices, bueno, en definitiva, yo estoy acostumbrada a hablar ante el público, creo que hablo de lo que conozco, no me meto en ámbitos que no manejo, que están fuera de mis competencias. Y en diciembre yo dije, bueno, vamos a dar una vuelta a esto, vamos a ponernos en serio y comencé a hacer publicaciones de manera frecuente, pues ya hace básicamente 2 meses. O Ok. sea que es algo muy, muy, muy reciente. Me toca igual Sí, conocerte en esta justa nueva faceta. Por ejemplo, mira, y ahí me llama mucho la atención. Yo digo, actualmente tengo 22 años, entonces yo nací ya con redes en cierta manera, claro. ¿no? O sea, no tal cual, pero Yo justo sí, sí, sí. te doblo la edad, justo te Ah, la ok. doblo. O sea, No, y fíjate, por ejemplo, me llama mucho la atención porque, o sea, te repito, yo qué será, ay, inventaré la fecha, pero pues yo creo que aproximadamente a mis 10 años, 9 años, fue donde conocí Facebook, ¿no? Facebook ya estaba, ¿no? Entonces yo ya incursioné desde ese entonces y pues toda la secundaria, prepa, etc., pues todo fue con redes sociales ya, ¿no? Entonces para mí fue más como integrar mi parte profesional a redes, porque pues mi consumo seguía, ¿no? De redes sociales. Tú, por ejemplo, cómo te incursionas, que en esta parte que mencionabas, las dos incursiones que tuviste de totalmente amistad y lo diferente demás, porque ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo eh, viste? es que es totalmente diferente porque sí es verdad que Facebook existe hace muchos años, pero uno lo utilizaba para mantener pues, relación con tus compañeros de la universidad que habían venido de diferentes lugares de Europa, cosas así. Es decir, que no, Ujú, es más, yo nunca recuerdo haber seguido ningún perfil profesional que no sabía ni que existía. Estamos hablando de hace muchos años. claro, sí, Y totalmente. Instagram es curioso porque yo lo conocí casual porque un día el hijo de mi pareja estaba aquí en casa, que claro, es un adolescente, Ujú, y yo lo vi y le dije, bueno, ¿y eso qué es? Y me dice, no, una red social. Entonces yo miraba y decía, pero ¿cómo? O sea, no entendía nada. Él dijo, déjame el claro. móvil y te abro una. Entonces, Ujú, él me ok, abrió la red social, pero es más, yo la abría y yo no entendía nada del formato, no sabía dónde ver a la gente, no, o sea, no entendía ok. nada. Hasta que luego poco a poco uno empieza a coger la vuelta, pero eso lo tenía igual que hubiese tenido un Facebook. Simplemente yo seguía a mis amistades y mis amistades me seguían a mí y ya, se acabó. Sí, claro. Sí, sí, Hasta sí. te comento, hasta hace
hace muy poco tiempo. Sí es cierto que con la época del COVID, al estar en casa, yo seguía dando clases, las clases se pasaron a hacer pues como casi todas partes del mundo pues de Sí, manera virtuales. virtual. Y Ujú. claro, tenía mucho más tiempo porque como no salía de casa, entonces ahí fue cuando empecé un poco a hacer más uso y empecé a contactar con personas que estábamos cursando pues otra especialización en otro centro, en este caso en el Centro SEAN de Salud Hormonal y Reproductiva. Y ahí empezamos a hacer un grupito, personas que estaban ya muy posicionadas en redes y que estábamos a la par pues compartiendo esos estudios. Y así fue como empecé ya a tener como referente, no mis amigos, sino Claro, otros profesionales sí, sí, del sí. área, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy reciente. De hecho, si miras, pues hace básicamente mes y pico, 2 meses que estoy de manera activa. O sea que Sí, 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 estoy muy justo contenta. de hecho, por ejemplo, la gran mayoría de personas que entrevisto o con las que converso, pues sí son particularmente muy usuarios de Instagram, principalmente Instagram, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, para mí Instagram es como mi mayor fuente de información, ¿no? Entonces, pues me voy y scrolleo y Claro, veo desde cuánto. Y justo, o sea, yo scrollé en tu parte y vi que había muy poco, ¿no? Respecto a cuánto tiempo total. tenías divulgando o esta parte de creando contenido, ¿no? Pero es muy interesante, Iraya, la verdad es que creo que dar, pues sí es un salto, un intentar, yo lo pongo así, muchas veces esta parte profesional tuya propia que llevas en las formaciones, en lo que te conlleva en la parte educativa, ¿no? Que ahorita mencionabas, dar clases y lo demás. La intención es como intentar compartir un poco de eso en redes sociales, más sin embargo, muchas veces igual que es algo que te repito, se ve muy frecuentemente y por supuesto que me ha pasado y tal vez puedo verlo más en mi perspectiva porque he estado más tiempo en esta red social que para mí se ha transformado en justo lo que mencionabas, en Instagram, de nada más seguir con mis amigos, a ser para mí ya incluso una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, ese cambio que para mí tuvo Instagram fue muy grande, fue muy disruptivo para mí de decir, ok, yo jamás pensé que lo que antes hacía o el scrolleo que estaba haciendo hace algunos años nada más todo el día, ahora para mí juega un papel respecto a mi vida profesional, ¿no? Pero te digo, o sea, acercarte a esta parte también, por ejemplo, ahí hay otra pregunta. ¿Cómo ves o cuál fue tu situación cuando empezaste, o no sé si te hayas encontrado con mucho de esta parte, pues sí, de desinformación? O sea, mucho que es el contenido que más se populariza en redes y que pues es el que más premia completamente el algoritmo, las redes sociales. No sé si te hayas encontrado con algún tipo de este contenido. ¿Qué perspectiva tienes igual respecto a ello? Bueno, que realmente aquí hay varios frentes abiertos, ¿no? La industria, incluso la industria alimentaria, ha hecho mucho daño en el sentido de que por mediación económica, pues muchos profesionales apoyan cosas que desde una lógica no tienen sentido, ¿no? Claro. Eso por un lado. Luego también que se han subido pues a la palestra personas sin ningún tipo de formación y yo quiero pensar que con el desconocimiento absoluto del impacto negativo que pueden causar en la salud del resto de los oyentes. Porque, Claro. y luego también personas que yo veo incluso profesionales en el sector, profesionales con formación reglada, que tienen pues una visión de la nutrición y cual dogma de fe la aplican a todo el mundo. Por ejemplo, yo creo de manera fehaciente que el único tipo de abordaje es una dieta keto y a una persona con amenorrea hipotalámica yo le pongo una dieta keto. Claro. Entonces, claro, esas tres cosas, el hecho de que la industria, pues ahí tire de profesionales, por un lado, el hecho de que gente sin ningún tipo de formación, pues porque sean influencers o personas relevantes en otros sectores, también den, en este caso, recomendaciones. Y por otro lado, pues aquellos que tienen una ideología X y cual religión la predican independientemente del sujeto que tengan delante. Entonces, esas tres ramas yo creo que son básicamente las que se encuentran en redes que además, curiosamente, tienen un impacto en cuanto a comunidades altísimo. Claro. Totalmente. Pero bueno, yo solo puedo controlar lo que yo hago. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, ya iba en la persona al saber, pues, discernir si de dónde viene o de qué profesional viene los juicios, ¿no? Pues sí, Yaco, totalmente. Yo creo que con esto vamos a cerrar el podcast. Digo, ahí creo que esa perspectiva la comparto bastante contigo y que justo de repente se ve algo, pues sí, muy grande, o sea, contra lo que muchas veces
a lo mejor algo que te esfuerzas intentando hacer como con esta parte que intente llegar a más personas desde una perspectiva educativa, ¿no? O intentar dar una perspectiva fuera un poquito de cualquier tipo de extremismo y que muchas veces, bueno, de repente veamos cosas como lo acabas de decir ahorita, ¿no? Declaraciones sobre que tal alimento es el mejor que existe y no hay otro igual o tal tipo de dieta, etc. Y que de repente ese tipo de narrativas alcancen grandes números y se divulguen a lo demás, pues son muchas cosas que a veces, por ejemplo, a mí veo y digo, ok, pues ni modo, ¿no? Es parte, como lo mencionas, de la industria, no refleja directamente si eres un buen profesional o no, simplemente es industria y creo que al final esta labor de venir, por ejemplo, contigo, la labor que tú haces de compartir información y ahorita venir, platicar y lo demás, para mí es de lo más valioso que hay, ¿no? A pesar de que tal vez no sea algo tan llamativo, que tenga tantas shares o lo demás, creo que al final de cuentas es interesante y también pues conocer a más profesionales del medio de otras partes del mundo. Entonces, Iraya, en verdad, pues fue un completo gusto, un completo honor conversar contigo. Antes de cerrar la conversación, algo que quieras agregar, algo que quieras anunciar, avisar por aquí, adelante, este es tu espacio. Pues poco más, que si me quieren seguir en redes, ahí estoy. Y poquito, pues poco a poco, pues haciendo más incursiones y ya comenzaremos en breves a hacer directos con otros profesionales del ámbito de la salud femenina de otro abordaje. El primero lo tendré pues la semana próxima con un compañero psiquiatra y un poquito Ok. para abrir la visión de la mujer y cómo otro tipo de áreas tienen su impacto pues en la salud hormonal. Perfecto, pues entonces con eso cerramos la conversación de esta semana. Iraya, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, un completo honor, un completo gusto. Igual, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron y escucharon en YouTube o los que únicamente nos escucharon en Spotify, también muchísimas gracias. Redes sociales de Iraya, dejo Instagram, Iraya, ¿cuál otra red social tienes? O Perfecto. Instagram, perfecto. Excelente, entonces dejamos Instagram en la descripción, nada más le dan ahí en ver más y tanto en YouTube y en Spotify va a estar la red social de Iraya, su Instagram, para que vayan y la sigan y pues bueno, aquellos interesados en esta parte de la nutrición, yo creo que les va a resultar un perfil bastante interesante a seguir. Entonces, aquí la dejamos, muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias. Placer, gracias.